Bueno, entonces pues vamos a iniciar, ¿sí? Con el estudio de que nos corresponde el día de hoy, acerca de la palabra de Dios, ¿sí? De lo que hemos visto y de lo que nos corresponde para hoy. Hoy nos toca este capítulo 27. Hoy vamos a entrar, yo digo, en la parte no tan buena, porque vamos a ver realmente qué fue lo que Joshua sufrió, qué fue lo que realmente él vivió desde el momento que es sentenciado, ¿sí? Acá ya vamos a ver cómo entra a ser sentenciado. Entonces, pues vamos a orar e iniciamos. Pues entonces, oremos e iniciamos como tal con todo este estudio de Mateo 27, ¿vale? Oramos. Señor y Padre, te doy gracias, Señor, por todo lo que nos has permitido estudiar hoy, aprender hoy, Padre, recordar. Te pido que seas tú el que nos dirijas, el que nos acompañes y sobre todo el que nos des la sabiduría para aprender más de ti, para conocer y sobre todo para entender todo lo que hoy vamos a estudiar, para comprender todo esto que tuviste que pasar, que tuviste que vivir por amor a nosotros, por perdonarnos, por salvarnos, Padre. Te doy gracias. Te pido que seas tú el que nos hables, el que dirijas esta clase, Padre. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén. 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 Bueno, después la clase pasada quedamos como en el verso 17, pero a mí yo me salté el verso 15 pensando que ya lo había dado porque vi el mismo texto, pero vamos a retomar desde el verso 15, ¿sí? Que es donde empieza la sentencia, o donde ya Yeshua está en la casa de Caifás, ¿no? Está allí preso, ya vimos el tipo de tumba que él posiblemente estuvo. No estaba tan limpia como lo vimos en el video, pero sí llena de lodo, llena de barro, quién sabe qué tanta humedad o qué tanta cosa habría. Allí pasó la noche, ¿no? También fue, no fue tan golpeado, pero sí fue golpeado en cierta manera y vamos a ver qué es lo que pasa después de eso. Dice verso 15, vamos a retomar desde ahí. Dice verso 15 y dice, ahora bien, en el día de la fiesta acostumbrada, el gobernador, perdón, el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiese. Y esta parte es importante, por eso volví a retomarla, porque la clase pasada la pasé por alto, pero es importante retomarla porque primero nos toca mirar qué fiesta se celebraba. Ya los que hemos estudiado, pues sabemos que es la fiesta de Pesach, ¿cierto? La que se celebraba allí era la fiesta de, de Pascua o de Pesach, ¿sí? Y esta era una de las festividades más importantes del año. Recordemos que hay tres festividades a las cuales todo, eh, todo aquel ciudadano Israel, todo que era el pueblo de Israel, tenía que subir a Jerusalén, ¿cierto? Esas tres fiestas, pues la primera era Pesach, que es la que estamos estudiando, la segunda era Pentecostés y la tercera, Tabernáculos, ya se me están olvidando. Estas tres festividades, todo hombre, toda la familia que estuviera fuera en el exterior, tenía que volver a Jerusalén a festejar la fiesta. Es decir, esta fiesta y todo el evento de Yeshua no pasó así desapercibido, no fue algo que no estuviera en manos de Dios. Imagino que todos aquellos que vivieron todo esto y presenciaron todo esto fueron y lo difundieron a las diferentes comunidades a las cuales ellos pertenecían. Sí, entonces Jerusalén para este tiempo estaba ¿qué? Abarrotada de gente, estaba llena, estaba colapsada de gente, de peregrinos que llegaban eh, de diferentes lugares. Y recordemos que esta fiesta
es la conmemoración de independencia del pueblo de Israel de Egipto, ¿no? La liberación. Entonces, imagínate esa tensión que había de Roma, de revisar que en esta festividad no fuera a haber trifulca, que no se le fueran a levantar, que no se fueran a ir en contra de ellos. Y pues también ese fervor del pueblo de decir este día fuimos liberados y así como hoy fuimos liberados, vamos a ser nuevamente liberados, pero no sabían que esa liberación ya estaba ocurriendo, ya estaba pasando. ¿Sí? Y esto pues también era parte de la tensión que había a nivel político, más que todo a nivel del Sanedrín, porque ellos decían que era lo que tenían temor con Yeshua, que estar predicando y todo eso. Venga, este va a levantar una revuelta, este va a levantar, este nos va a poder liberar, pero va a traer muerte a nuestras vidas. Eso era lo que ellos pensaban, ¿sí? Por eso que decía, no, mejor lo entregamos y lo matamos, ¿no? El gobernador de esa época era Poncio Pilato, el perfecto romano, sí, que era de parte judía, que era el que cuidaba a Judea y toda esta parte, ¿no? Y pues representaba lo que era Roma como tal, el imperio, y como bien lo dice el versículo, aunque no es verificable, es decir, no hay evidencia que realmente para esa época se liberaran presos, ¿sí? O que hubiera una ley directamente de Roma, sino que era como algo como de este procurador para congraciarse con Judá y cosa que no hubiera, digamos, tantos disturbios o que ellos pudieran ver que Roma también podía mostrar misericordia, ¿no? Tipo politiquero que para vender trata de engañar a la gente con ciertas cosas, ¿no? Y pues esto es lo que estaba pasando acá. Y esto es curioso, porque es que acá estaban llevando preso a quién? A Yeshua. ¿Y quién era el otro que estaba allí también muy famoso? Barrabás, ¿no? Lo estábamos viendo en la clase pasada. Entonces, dos famosos que estaban haciendo esto, ¿no? Y realmente Mateo lo presenta como esta tradición de este perfecto, de este prefecto, perdón, de este gobernador que se hacía esta este permiso o el dejar liberar a alguien en medio de la Pascua, ¿no? Y que es curioso porque, pues, ¿qué era la Pascua? La liberación de una cautividad, ¿no? Entonces, esto también traía un significado mucho más profundo que se vino a cumplir y que Yeshua lo cumplió tal cual, ¿no? Cómo Dios, y acá vemos realmente cómo Dios utiliza incluso a a, a un imperio totalmente consumido por el pecado, incluso utiliza a esa gente para cumplir su propósito, ¿no? Como en medio de todo eso, toda esa costumbre que tenía este gobernador se utiliza para mostrar el significado más profundo de lo que él hizo por nosotros, ¿sí? Y ahí sí podemos entrar al verso 16 que dice, y tenían entonces un preso llamado Barrabás, ¿sí? Y este preso Barrabás, como bien lo dijimos la clase pasada, se puede llamar hijo del padre o hijo de contienda, Barrabá o Baraba, ¿sí? Cualquiera de los dos. No sabemos qué tipo de esto, pero podíamos ver que realmente tenía un nombre del cual pues Dios también podría haber utilizado, ¿no? Este era un judío y se cree que era más un judío celote, ¿sí? Porque era preso, casi en la mayoría de los evangelios hay como ladrón, pero hay uno que también lo utilizan llamándolo como que se levantó, que hizo un asesinato, ¿sí? Y pues Roma, ¿por qué lo iba a capturar si no hubiera sido un asesinato a Roma, ¿no? Entonces, era que él era tipo celote, así como lo vemos casi a Pedro cuando le acuchilló la oreja al siervo de Caifás, ¿no?
acá pasa lo mismo. Este por querer defender al pueblo, por querer tener esa autoridad, pues coge y mata a un romano y pues se lo llevan preso. Por eso termina siendo otro preso famoso, ¿no? Y ya tenemos acá entonces dos presos. Entonces, ¿qué dice Pilato? Verso 17. Reunidos pues ellos, les dijo que reunidos que todo el pueblo estaba reunido. Y les empieza a decir y preguntar al pueblo, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? O sea, ¿quién quiere que le suelte a este que lleva fama de malo, de malhechor, que mata, o a este Jesús que es su Mesías, que es su libertador, que los sana, que los liberta, que les da consuelo, que les muestra amor? ¿Cuál de los dos prefieren? Se imagínate lo que le está diciendo esto Pilato a todo el pueblo, ¿no? Porque no solo se lo dice a los líderes religiosos, sino al pueblo. Había harta gente allí viendo esto que estaba pasando. ¿M? Entonces, Pilato da a escoger entre los dos famosos. Y esto también vamos a ver que nos lleva a Levítico. Ahorita vamos a tocarlo. Entonces vemos que hay dos grandes famosos, Barrabás, famoso por sus obras que daban testimonio de qué, de sus delitos, y Jesús, sus obras que daban testimonio de qué, de la verdad, de la escritura, de lo que Dios había dicho, de lo que Dios había enseñado, ¿no? Los dos, como bien lo dije anteriormente, muy posiblemente tenían casi el mismo propósito de liberar. Si realmente Barrabás hubiera sido celote, ¿sí? Que muy posiblemente sí, porque era alguien que iba en contra de Roma, era algo que él se quería levantar en contra de Roma, muy posiblemente también era ladrón, no sabemos, ¿no? Pero tenía ese anhelo de libertar al pueblo, ¿sí? Barrabás quería hacerlo de la manera que él quería, que él anhelaba, a su manera, a su fuerza, ¿sí? Pero Jesús lo iba a hacer de la mejor manera, ¿no? Y Jesús no solo lo iba a hacer o liberar al pueblo solo de Roma, sino de todo el mundo, de las naciones, ¿cierto? Entonces Pilato acá lo que les dice, bueno, escojan, ¿cuál de los dos? ¿Cuál de los dos quieren, no? Y esto nos lleva a Levítico 16, a la fiesta de Yom Kippur, algo que vamos a ver, y es que el sacrificio de Yeshua no solo se liga con la fiesta de Pesach, sino con la fiesta de Yom Kippur o el día de la expiación. Sí, para los que no lo conocen, está en Levítico 16, esto de el día de la expiación que se conoce en hebreo o en Israel como la fiesta de Yom Kippur. También lo podemos ver en Éxodo, déjenme les confirmo el capítulo de Éxodo que habla de la fiesta de Pascua o de Pesach, que es el día de la libertad, si no estoy mal es el capítulo 12 es cuando empieza a pasar todo este evento y ahí se da el resumen o se da directamente las directrices de cada una de las festividades. Entonces, para estudiar bien toda la crucifixión, también hay que tener en cuenta estos dos pasajes. Yo voy a tocar ciertos apuntes que son muy parecidos a estas festividades que ligan directamente con las dos festividades, pero no vamos a entrar a tocar ninguno de los dos textos, ¿listo? Ni Éxodo 12, que es el que habla de la fiesta de Pascua, ni Levítico 16. Y vamos a tocar y vamos a hablar a nivel general, pero no los vamos a leer a total, ¿listo? Para que si ustedes quieren profundizar un poquito más, pues los lean allá más detenidamente en su casa y puedan ver cómo se conectan, ¿no? Entonces, como les estaba diciendo, para la fiesta de expiación o el día de Esto lo expiación, necesitas. dime, dime. Eh, Levítico 16. Ajá, Levítico 16 y Éxodo 12. Gracias. Vale. Entonces, para la fiesta de Yom Kippur o el Día de la Expiación, si lo pasamos a español, para esta celebración lo que se hacía es que se escogían dos machos cabríos.
¿sí? Entre los cuales se echaba suerte, hagan de cuenta que Barrabás y Yeshua eran los dos machos cabríos, ¿sí? Curiosamente, ¿no? Se escogía uno para el eterno y el otro es llevado al desierto. En este caso, el otro era suelto y el otro era dejado preso, ¿sí? Podríamos sacar un símil acá en cuanto a esta festividad, pero vamos a ver que en sí Yeshua cumplió los dos corderos, los dos machos cabríos los cumplió él en sí mismo, ¿sí? Pero acá vemos este modo de echar al azar, ¿no? Venga, ustedes, el pueblo o el sacerdote lo escogía con las piedras, ¿no? Había unas piedritas que se echaban y era la suerte, ¿no? La que se echaba, no, ahorita no me acuerdo el nombre. Y en este momento, ¿quién eran los que tenían que escoger? El pueblo tuvo que decidir a quién iban a dejar, a quién preferían crucificar y matar y a quién preferían libertarlo, darle la liberación, ¿no? Y esto lo vemos en Levítico 16:20, pero les dije, vamos a tocar ciertos puntos, pero no todo, ¿listo? Dice el verso 20. Cuando hubiere acabado de espiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, ¿sí? Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinada para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a la tierra inhabitada y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Esto es lo que realmente Yeshua le tocó vivir y ahorita vamos a ver el cumplimiento de todo esto que estaba pasando. Eran dos machos cabríos, uno que se dedicaba y que se ofrecía directamente en el altar, que era para Yeshua, y el otro era el que llevaba el pecado del pueblo sobre sí. Lo que vemos, confesará en él, se le pondrán las manos y sobre él recaerá todo el pecado del mundo, no sobre una sola persona, sino sobre todos. Imagínense eso que estaba pasando acá. Y pues al momento de escoger, pues, ¿qué sigue diciendo? Verso 18. Pilato sabía que iban a dejar que fuera Yeshua, ¿porque qué? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y acá vamos a entender algo, porque es que la envidia corroe en nuestro corazón, la envidia corroe en nuestras almas, y es importante entender esto, qué es la envidia según la escritura, qué es la envidia según la Biblia. Sé que nos vamos a salir un poquito, pero es para entender realmente qué era lo que sentían estos líderes religiosos y que muchas veces, a veces nosotros podemos incluso crucificar a Yeshua por envidia. Y a eso es a lo que nosotros tenemos que mirar en nuestros corazones, que es la envidia, ¿sí? Y en la Biblia, según el griego potros o en hebreo kiat, ¿sí? Que es un sustantivo negativo, es algo que vemos en una persona negativo, o que es un deseo de poseer lo que otro tiene a nivel negativo. Codicia y envidia tienen algo en común y es que quiere lo que otro tiene, ¿sí? La codicia, el que codicia, quiere lo que otro tiene, pero nunca hace nada para obtenerlo o no daña a la demás gente. Codicia, anhela eso que el otro tiene y pues trata de hacerse a ellos, ¿cierto? Pero cuando ya hablamos con envidia, es ese sentimiento de amargura, de disgusto, de resentimiento hacia los bienes, logros o habilidades o privilegios o éxito de la otra persona, ¿sí? Que hace que uno quiera ganar incluso pasando por encima de esa persona o destruyéndole por completo. Porque le sale la envidia, ¿sí? Tú no puedes y es
por lo menos. Ay, yo quiero ser el cantante más grande del mundo. Pero preciso, mi amigo de al lado es el mejor cantante del mundo y yo empiezo a tener envidia y le empiezo a buscar cómo caerle, cómo hacer que toda esa fama llegue a mí sin yo tener esos méritos de ganarlo, ¿sí? Eso es lo que estaba pasando. Por eso es que los escribas y los fariseos y todos estos líderes religiosos que atacaron contra Yeshua y que lo vendieron y que lo llevaron allí, pues realmente, ¿qué estaban haciendo? Estaban envidiosos, estaban celosos de que él sí podía conquistar a la gente, de que él sí podía mostrar un verdadero cambio radical, ¿sí? Y que se les estaba llevando la ganancia, pues ellos que dijeron, no, pues a este es mejor matarle antes de que nos quite todo. Sí, o sea, imagínate, la envidia lo que hace, lo que corre, lo diferente que es la admiración. La admiración es positiva siempre y cuando no se deje llevar por la codicia y se convierte en envidia, que querramos desear todo con hostilidad, que se lo quiero quitar todo, arrasarle todo, ¿no? Y eso, pues por lo menos hay series, hay películas que se basan en ese tipo de envidia, de querer yo, yo quiero lo de la otra persona, pues cojo y me hago esta cirugía plástica y cojo, interpreto su propia vida y le quito todo lo que esa persona quiere, ¿no? Eso es hostilidad, eso es una envidia muy mal intencionada, que era también lo que los líderes religiosos tenían y que se cumple directamente en una parábola que Yeshua también dio, ¿no? Que él dio la viña a sus labradores, pero sus labradores como querían quedarse con todo, ¿qué hicieron? Mataron a los siervos que él envió, pero también mataron al hijo porque se querían quedar con la heredad, algo que no les correspondía. Lo hicieron con hostilidad, por envidia, por querer algo que no les pertenecía. La codicia se convirtió en envidia y eso trajo muerte, caos, ¿sí? Imagínate. Y eso es lo que es un pecado grave. ¿Sí? Una obra totalmente de la carne. ¿Cómo podemos saber que es una obra de la carne? Bien, la asocia Gálatas, Pablo la asocia en Gálatas 5:19 al 21, donde dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Ahí habla de envidias, calumnias, celos, codicia, avaricia, y pues habla de todo ese estilo de metiendo la envidia, ¿no? Por eso acá le dice que les advierto, como ya lo hice antes, que los que practican tales cosas que dice, no heredarán el reino de los cielos. Por eso la importancia de no tener envidia. Por eso lo toqué en este tema porque entró directamente en el texto, ¿sí? Entonces, la envidia está en la misma lista del adúltero, el fornicario, el homicida, ¿sí? Imagínate, o sea, no podemos tener envidia de los demás, tenemos que rogarle a Dios si tú tienes algo de envidia y quieres poseerlo de la otra persona y te da ganas incluso de matar a esa persona por querer poseer sus bienes o por querer poseer las cosas, ora a Dios. Dile, Dios mío, sé que esto no tengo que hacerlo. Cambia esto, quita este egoísmo en mí y pon agradecimiento, pon admiración. Sí, porque hay muchas personas que se dejan llevar por eso, piensan que no es malo poseer lo de los demás o quitarlo de los demás cuando realmente es malo. Para eso trabajemos nosotros mismos por lo que debemos. Santiago 3:16 también nos habla acerca de eso y dice, porque donde hay envidias, ¿qué dice? Hay ambición egoísta, allí hay confusión y toda práctica mala. Pues de lógico. Fuera de que tienes envidia, por la envidia empiezas a hacer planes y empiezas a hacer estrategias para vencer al otro, para hacerlo caer, para que todo eso que él tenía llegue a ti, pues de lógico que no va a ser de la mejor manera. Y esto lo podemos ver un poquito con David. David, en un momento de confusión, en un momento de querer poseer, codició directamente a quien, a Betsabé, y eso lo llevó a que a matar.
No digo que ahí implícitamente haya envidia, porque realmente no hubo, él no envidió a, a Urías, ¿no? Pero lo que quiso fue tapar su error. Y al tapar su error, pues trajo maldición, trajo más muerte y trajo más pecado. La envidia, eso es lo que trae. En vez de querer compensar y en vez de hacer lo correcto, pues lo que hace son más cosas incorrectas y piensan que por hacer todas esas estrategias están bien, cuando están realmente mal. Por eso en Santiago 4:2 vuelve y nos dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. ¿Qué es más fácil? Irse delante de Dios y pedirle las cosas que realmente deseamos y que sea Dios el que ande en su perfecta voluntad y nos enseñe y no dejarnos llevar por nuestros propios deseos, por nuestras propias maldades y terminar haciendo peores pecados, ¿no? O sea, imagínense lo que es la envidia y lo que causa en nuestras propias vidas, ¿no? Por eso tenemos que tener cuidado, porque esa raíz empieza con una raíz tan chiquita, pero viene a traer ¿qué? Otras acciones y otros pecados demasiado graves. El asesinato, sí, eso lo vemos por lo menos la envidia que tuvo Caín con Abel, pues ¿qué hizo? Terminó matando a su hermano por envidia. Porque, ay, como Dios no le respondió como él quería y en el modo que él lo dio, pues dijo a este lo mato. ¿Sí? José también porque fue vendido por sus hermanos, por envidia, porque envidiaron cómo su padre lo quería, cómo lo trataba, pues por envidia lo llevaron a ser esclavo. Y Jesús porque fue condenado, como lo acabamos de ver, pues por envidia. Envidiaban la influencia, la fama de Jesús, la autoridad con la que hablaba, el conocimiento con que hablaba, todo eso lo llegaron a envidiar y a querer obtenerlo por la fuerza. Pues dijo, si este no está, pues mejor. Lo matamos y listo, ya su influencia, su fama ya no va a estar, pero no contaban con la astucia de Dios que realmente ¿qué hizo? Que su fama sobreabundara y pasara a generaciones. ¿Quién nos de nosotros nos acordamos cómo se llama cada uno de estos fariseos o dónde están escritos cada uno de estos fariseos? No están. El nombre que sí sobrepasó generaciones y milenios, ¿cuál fue? El de Yeshua, ¿no? Curiosamente, ¿no? Ahí vemos la diferencia de lo que nosotros tenemos que tener. Por eso es que también la envidia trae insensatez y vanidad, ¿sí? Trae cosas que no debemos hacer y eso es lo que nos retrata Proverbios y el libro de Eclesiastés acerca de esto. La envidia nos corroe, es algo que daña y no trae beneficio para nuestras vidas, antes es lo peor, trae mucha más maldición, mucha más consecuencias, trae mucha más maldad. Y eso es lo que dice Proverbios 14:30, que dice, el corazón apacible es vida para el cuerpo, pero la envidia es carcoma para los huesos. O sea, el que guarda la envidia, y muy parecido al rencor, que hace? Empieza a destruir a la persona por dentro hasta que se refleja por fuera, ¿no? Entonces, imagínate lo que puede causar. Eclesiastés 4:4 también nos dice, he visto también que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta envidia del hombre contra su prójimo. Todo, también esto es absurdo y correr tras el viento. O sea, aquel que corre, que va tras el éxito de otro, que envidia al otro, pues está corriendo tras lo efímero, tras lo pasajero, tras lo que no lleva, tras lo que no llena. Y es curioso, ¿no? Porque a veces hacemos esto, pero el mejor antídoto para nosotros poder sacar la envidia, para nosotros poder dejar de codiciar hasta el punto de querer matar a alguien, pues es vivir ¿qué? En el espíritu y en el amor de quién? De Dios, ¿sí? Esa es la única solución. Empezando a vivir como Yeshua cultivó, amó, vivió. Él no se importó por las cosas materiales o efímeras de este mundo, sino se trabajó ¿para qué?
para vivir, para buscar, para cultivar ese amor, para sanar a los demás, para cumplir el mandamiento que Dios dio, ¿sí? Ese es el contexto, eso es lo que Dios incluso nos muestra, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ya no me preocupo tanto por mí, por lo que yo quiero, por mis deseos, sino que ayudo a aquel que esté peor que yo, que está en la olla. Ay, yo no tengo para comer, pero si camino por la calle encuentro a uno que no tiene nada, absolutamente nada, y ya están los huesos del hambre que tiene. Entonces, ¿yo qué hago? Ah, venga, pues prefiero darle mi pan a él y empiezo a quitarme esa envidia y a ser un poquito más generoso con los demás. Eso hace que yo quite y empiece a dejar esa envidia en mi corazón, ¿no? Por eso en Gálatas 5, 22, 26, que nos dice, en contraste de las obras de la carne, nos empieza a hablar de los frutos del Espíritu, donde nos dice que los frutos del Espíritu son ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza, mansedumbre y contra estas cosas ¿qué? Contra estas cosas ¿qué? No hay ley. ¿Por qué? Porque vas a estar obrando bien. ¿Será que tú dando amor vas a hacer daño? No, a no ser que tengas un amor obsesivo, que realmente el amor obsesivo es malo, ¿no? El amor deja, el amor suelta, el amor es paciente, el amor es benigno, ¿cierto? El amor no impone, ¿no? Y por eso, no, ¿qué dice? Y por eso nomás hay en Gálatas 5:26 que nos dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, que dice, no hagamos esto. No nos irritemos, no nos vanagloriemos ni envidiémonos. Imagínate tres cosas que muchas veces vemos a veces en nuestras vidas. A veces nos da envidia al prójimo, el impío, decir, uy, a este porque si le va bien y vea yo que oro, busco, leo la palabra de Dios y pareciera que no me fuera exitoso en nada. Antes estoy más, mejor dicho, más hasta acá de cosas por pagar, pero él pareciera que no sufriera, que tuviera de qué comer, que tuviera como esto, como lo otro, ¿no? No sé si ustedes se han preguntado, pero ahí empieza la envidia o a veces nos vanagloriamos de los conocimientos que tenemos y ahí sí, uy, se me creció el pecho y es que yo soy la más sabia, ¿no? Por el conocimiento que tenemos y empezamos a juzgar a los demás cuando realmente somos igual de pecadores o peores que la persona, ¿no? Entonces imagínate, Pablo incluso nos está aclarando, no seamos así. ¿Será que estos líderes religiosos no sabían que tenían que dejar de ser envidiosos? Que eso estaba incluso en contra de lo que ellos mismos decían o enseñaban que era lo correcto. Por eso en Primera de Corintios 13:4 también, cuando habla acerca del amor, que dice el amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene ¿qué? Envidia. Pablo también lo dice, el amor genuino no tiene envidia, no está siendo codicioso hasta el punto de querer obstruir a la otra persona, ¿sí? En Filipenses 4, del 11 al 12, ya después ustedes los pueden ver un poquito más, vayan anotándoles, después ustedes los pueden mirar un poquito con más detalle. Yo avanzo muy rápido porque es mucho el tema que hay que tratar, ¿sí? Y pues, ¿qué dice Pablo? He aprendido a contentarme con cualquiera que sea mi situación, sea de pobre o sea de rico, sea que tenga que trabajar. Pablo lo vivió de las diferentes maneras. Él, mientras que estuvo con el Sadredín, mientras que estuvo ligado y pensando que eso era lo correcto, incurso persiguiendo a aquellos que seguían a Yeshua, pues que vivía bien, vivía de la mejor manera. Pero después cuando empezó a seguir a Yeshua, cuando se le cambió toda su vida, ¿qué pasó con su ministerio? Quedó incluso su ministerio estancado por muchos años. No pudo enseñar hasta que la gente, hasta que los discípulos, hasta que todos vieron que realmente hubo un cambio en él. Y por eso es que él encontró la satisfacción, no importa si tenía harto, poquito o nada, porque imagínate en una cárcel, ¿será que podía comer manjares?
¿Y será que todas las días les daban de comer lo mismo? Ni sabemos si todos los días les daban o no les daban de comer. Imagínate, ¿no? Y Roma que realmente no lleva un buen prestigio como para decir, no, ellos pues posiblemente eran misericordiosos, ¿no? Pero hay que ver también todo el contexto, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener esa satisfacción sin importar las circunstancias, sea que tengamos mucho, sea que tengamos poco o nada, ¿sí? Lo indispensable es confiar totalmente en Dios. Por eso en Hebreos 13:5 que nos dice, mantengámonos libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen. Porque Dios ha dicho, nunca te dejaré y jamás te abandonaré. Conténtate con lo que tienes. La envidia que es codiciar lo de otros. Empiezas con la codicia, terminas con una envidia que termina dañando tu vida y la de los demás, ¿sí? Por eso necesitamos esa confianza plena en Dios de que Dios realmente va a dar el contentamiento en lo que tenemos, ¿no? Y creo que eso ha cambiado desde que empezamos a estudiar mucho más las escrituras, ya no nos enfocamos tanto en lo material, en que no tengo, en que yo quisiera tener esta sala o esto no sé qué, y todo esto arreglado y esto pintado acá y eso yo no sé qué, y quisiera cambiar los muebles cada año como lo hacen X o Y personas, ¿no? Ya no estamos tan enfocados en eso, sino más bien en buscar y en perseverar en lo que Dios nos está diciendo, ¿no? No sé si hasta acá quedó claro esto de la envidia, sino para continuar. Y Roxana, Santiago, chiquitines, bienvenidos. Juliet, ¿me podrías repetir el versículo anterior? Creo que era de Romanos. Ah, no, Hebreos. Hebreos 13:5. Gracias. Vale. Igual me avisan si voy muy rápido, ¿no? Porque creo que hoy sí voy corriendo. Vale. ¿Listo? Y en Mateo, verso 19 nos sigue diciendo, entonces, ¿por qué llevaron a Yeshua y por qué lo entregaron? Por envidia. ¿Sí? Y sigue diciendo, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños a causa de él. O sea, imagínate, una mujer que nada tiene que ver, que casi nadie, o sea, nosotras de mujeres casi nunca nos metemos en los juicios del hombre, ¿no? A no ser que algo tengamos que decir, ¿no? Y acá vemos que Dios se le presenta a esta mujer en sueños y le dice, este es muy santo, este es muy justo, no lo hagas y muy posible esta mujer no pudo ni pegar el ojo durante la noche porque cada vez que cerraba los ojos soñaba con Yeshua, ¿no? Porque ¿qué dice? He padecido mucho. Padecer mucho, no he dormido, no he podido cerrar el ojo, muy posiblemente sueños de miedo, de susto, quién sabe qué tuvo esta mujer, ¿no? Para que diga tal cosa y se le presente a Pilato y le digo, venga, pilas, con este ni te metas, ¿no? Y es curioso porque a veces ahí es donde vemos también cómo Dios utiliza acá para dar tres testimonios de que Yeshua realmente era perfecto. Y esto nos muestra que el cordero, tanto de Pesat como de Yom Kippur, tenía que ser ¿qué? Perfecto, sin mancha, sin defecto. Y acá vemos estos tres testimonios que muestran que Yeshua era perfecto, ¿no? Primero, Pilato dice no hay delito en él. ¿Por qué lo traen? ¿Por qué me lo traen? ¿Por qué no hay delito en él? Después vemos que Herodes no encontró delito, y eso creo que lo vamos a ver más adelante, ¿sí? No encontró delito en Yeshua. Y ahorita vemos a esta mujer, ¿sí? Que no encuentra delito. Acá Mateo, recordemos que no muestra ciertas cosas, pero sí las vamos a ver en otros pasajes. En Lucas 23:14 al 15, vamos a irnos allá, para que ustedes no digan es que no me está leyendo, solo me da versos y me deja ahí no sé qué, no, vamos a leerlo. Lucas 23, y se me perdió. Ya no me quiere llegar allá.
Lucas 23, 14 al 15, que ahí es donde dice que Jesús está ante Herodes, ¿no? Dice el verso 14, dice, y les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado a este hombre delito alguno que aquellos que le acusáis ni a un Herodes, porque os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Acá vemos que ¿quién está hablando? Pilato. Pilato está hablando acá en el verso 14 y 15, por eso cita a Herodes, porque anteriormente estuvo con Herodes. Acá Lucas sí muestra cómo él fue ante Herodes, pero Mateo no lo muestra. Mateo muestra que solo estuvo ante Pilato, ¿sí? Entonces, por eso les llevo a esta cita. ¿Listo? Entonces, si vemos, ni Pilato ni Herodes se encuentran delito en Yeshua. Pero el que sí encuentra y que nada, tampoco encuentra, perdón, ya estoy diciendo lo que no es, la mujer también da el testimonio y dice, no hagan nada porque este hombre es justo. Que no tengas nada que ver con él. Sea, imagínate, ¿no? O sea, tres que dieron testimonio y recordemos que en la Torah siempre dice donde hay dos o tres, ¿qué dice? Es testificación, es cierto, ¿cierto? Es veraz. ¿Qué tenían los del Sanedrín? Solo dos testigos falsos, que quién sabe de dónde salieron, ¿no? Pero vemos que acá habían tres testigos totalmente famosos, respetables, ¿no? Que decían, no tengo nada contra este hombre. Imagínate. Y esto pues lo que hace es que muestra que realmente Yeshua era un cordero perfecto, un hombre perfecto, digno de ser sacrificado para Pesach, para Yom Kippur, para el día de la expiación. ¿Sí? Entonces está siendo revisado como ese cordero justo, igual que lo tenía que hacer el cordero antes del sacrificio, revisar si realmente cumplía todas las características para poder ser llevado a ser cordero de Pesach o de Yom Kippur, ¿no? Imagínate eso interesante. Y acá vemos que también esta mujer, muy posiblemente de otra, hubiera dicho, ah, esos son puros sueños, eso no tiene nada que ver, yo qué tengo que ver con ese hombre judío, por más piedra, no, pues, ¿qué tengo que ver con él, no? Pero ella se interesaba en las decisiones de su esposo. Ella sí sabía que si su esposo tomaba una mala decisión, eso repercutía a toda la nación o incluso a ella, ¿no? Entonces que decía, no, 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 venga, no hagas eso, no vayas a tomar una mala decisión, ¿sí? Pero ¿será que él le hizo caso? ¿Será que él le obedeció? Pues ya vemos que no, ¿cierto? Por eso es que acá hay un principio que es de qué, de cuidar nuestra reputación o testimonio, que eso era realmente lo que estaba haciendo esta mujer. Cuida testimonio, cuida la reputación que tú tienes. Y eso está llevando a un mandamiento que está en Éxodo 32, 10 en adelante. Si vemos todo lo que está pasando con Yeshua, con Jesucristo, allí en nomás acá hablando con Pilato, está directamente ligado con el Torah, está directamente con profecías que ya se habían hablado de él, ¿sí? Por eso que dice en Éxodo 32:10, dice, ahora pues, déjame que encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una grande nación. Esto le dice Dios a Moisés cuando Moisés está intercediendo por lo que el pueblo había hecho, ¿no? Entonces Moisés oró en presencia del Eterno su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, tú que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo,
Para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos sobre la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete del mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y le has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Acá, ¿cómo está intercediendo Moisés? Por la reputación de Yeshua, por el testimonio que él debía demostrar, ¿sí? Acá no es que arrepiéntete, ay Dios mío, arrepiéntete de lo que vas a hacer porque es que está haciendo lo malo, no, sino le está diciendo, ven, no los juzgues, no los dañes del todo, ¿sí? Mira lo que tú dijiste, mira lo que tú estás haciendo, ¿no? No, no vayas a hacer algo que vaya en contra de lo que tú ya mismo declaraste, ¿no? Eso es lo que está diciendo. Por eso la mujer pues también estaba, ¿qué? Cuidando la reputación de Pilato, lo que Moisés hizo con Dios, ¿no? Que pues Dios no necesita que nosotros le cuidemos nada, sino que muy posiblemente era una prueba también para mirar a Moisés. Si realmente estaba envidiando lo que Dios tenía, el liderazgo, ¿no? Porque, ¿qué le dijo? Pues le puso en bandeja de plata, venga, yo voy a hacer una descendencia totalmente de ti. ¿No sería mucho mejor empezar todo de cero? Me quito la preocupación de cuidar y lidiar con más de 3 millones de personas, 6 millones de personas. Ya no tengo que cuidar de ellas. Bueno, me dedico yo y empiezo a criar mis hijos de acuerdo a la voluntad de Dios y cumplo lo que Dios me está diciendo. ¿No era más fácil? ¿No era más factible? Pero ¿qué dice? No, no, no. Venga, cuida tu reputación. Mira lo que tú dijiste, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo? Está mostrando que realmente quería cumplir el deseo de quién? De Dios, ¿no? Y eso es lo que le estaba mostrando ahí y lo que la mujer también quería que Pilato tuviera en cuenta, esa reputación que él tenía como alguien que tenía honor o tenía cierto puesto de prestigio. Pero esta mujer, ¿qué pasó? No fue escuchada y ¿a quién escuchó más Pilato? A la multitud. Y le hizo caso a la multitud, ¿sí? Por eso dice el verso 20, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que a Jesús fuese muerto. Sí, imagínate. Acá que ya estaba diciendo quién eran los que tomaron el control de todos los principales sacerdotes, los principales líderes. Pues imagínate al pueblo mirando, pues si estos son los líderes, ellos son los que saben, pues ellos saben lo que es mejor y lo más correcto, ¿no? Pero ahí es donde está el problema cuando nosotros nos dejamos llevar por nuestros líderes, pensando que los pastores, que los profetas, que los sacerdotes, que si quiso Y persona que tengamos en el liderazgo en cuanto a nuestra fe, en cuanto a nuestra religión, sean los que realmente son los verdaderos. Todo, por eso siempre se los digo, todo lo que se les enseñe no se lo coman entero, investiguen, aprendan, ¿sí? No coman cuento, como dicen acá en Colombia, no coman cuento de todo lo que le estén diciendo, todo lo que le estén enseñando, ¿sí? Primero verifiquen, rectifiquen, verifiquen si eso que le están diciendo realmente es cierto y ahí sí lo pueden aplicar ustedes y ahí sí pueden hacer un cambio, de lo contrario, no. Sí, porque qué tal están diciendo mentiras y eso es lo mismo cuando alguien te vende un negocio multimillonario, uff, que te va a dar de todo, ¿sí? Pero ¿qué pasa al momento que realmente ya van a ver las ganancias y todo? Pues te das cuenta que es que es mentira, que te echaron cuento, que te vendieron algo que no era y terminas perdiendo todo. ¿No? Por eso es que no podemos comer cuento, por eso es que tenemos que buscar, tenemos que investigar todo, ¿no? Entonces acá la multitud, muy posiblemente también era esta multitud que días antes lo estaba aclamando como rey, estaba diciendo Shana o Shiania al hijo de David.
¿sí? Oceana, al hijo de David, muy posiblemente en ese momento estaba esta parte, estaban aclamando a Yeshua como el rey de Israel, pero ¿qué pasó? En esta oportunidad ya no lo estaban aclamando como aquel que los iba a liberar, que los podía salvar, sino ya le estaban diciendo que se muera. Mátenlo, crucifíquenlo, ¿no? Vemos a veces lo inconforme que nos somos, que nosotros somos y a veces lo dobles que somos. Porque un día podemos estar diciéndole a Dios, uy, Dios mío, yo te sigo, te adoro, te, mejor dicho, contigo voy hasta la muerte. Y al otro día podemos estar hablando pestes de él. Es lo que estaba pasando acá con el pueblo. Estaba mostrando realmente el corazón del pueblo y que muchas veces ahí nos vemos reflejados nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces en vez de seguir lo que Dios dice, lo que obedecer o cuántas veces antes no dijimos, Dios mío, háblame y yo cumplo y obedezco todo lo que tú me pides? Pero ya nos dice, venga, tienes que dejar el chanchito, venga, tienes que dejar de ser chismoso, venga, tienes que cumplir los mandamientos. ¿Y qué dices? No, 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 ¿cómo es eso? No, 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 eso es mentira. Eso ya está hecho, eso ya no sé qué, eso ya está abolido, el chanchito ya nosotros nomás que oremos y ya es santificado. Pues ora por la cucaracha, por el ratón, por la serpiente y el cocodrilo y te los comes y ya está santificado. Ora por la culebra venenosa, ya está santificada, listo, te la puedes comer, no pasa nada. Ve y arma el chisme del pueblo y si trae consecuencias, tranquilo, ora y eso se te va a pasar. ¿Será que es así realmente? No, ahí vemos el doblez de nuestro corazón de lo que realmente también estaba pasando con el pueblo. Primero lo claman como el Mesías, como aquel que los puede liberar, pero después le dan la espalda y dicen, con este no estamos. ¿No? Imagínate lo que estaba pasando, imagínate lo que estaba pasando acá, ¿no? Entonces ahí es donde empezamos a nosotros a mirar, bueno, ¿y qué partido vas a hacer? ¿Del de Yeshua o el de los líderes religiosos o el de la religión o el del sistema religioso en el que estés? ¿De qué parte vas a estar? ¿De lo que Dios te estipuló y te dijo o de lo que el hombre o el filósofo o el más teólogo te esté diciendo? Imagínate lo que vemos acá, ¿no? La importancia de saber y de reconocer. Por eso es que les digo, no coman cuento. Investiguen ustedes mismos y tomen decisiones ustedes mismos. Sean como los de Berea, que cogían las escrituras y decían, venga, ¿será que Pablo sí nos está diciendo verdad o nos está llenando de embuste? Nos está diciendo puras mentiras. Venga, hablamos. Venga, miramos realmente qué me está diciendo. Eso es lo que ustedes tienen que hacer con todo lo que nosotros le damos. Incluso investiguen todo lo que yo les estoy diciendo. Si digo alguna mentira, pues dígamelo. Lo podemos corregir, podemos aprender entre todos, ¿no? Para eso estamos. Pero lo ideal es que no coman cuento entero, investiguenlo también, ¿sí? ¿Qué hubiera pasado y qué opción hubiéramos escogido nosotros si hubiéramos estado allí? ¿Hubiéramos escogido también a Barrabás o a Yeshua? Hubiéramos escogido más lo que los líderes religiosos nos decían porque es que confiamos tanto en ellos que ellos tienen la razón, ellos saben la verdad. ¿Qué haríamos nosotros en ese momento, no? Se los dejo ahí para reflexionar. Sigue verso 21. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, ¿a quién? A Barrabás. Prefirieron a aquel malhechor, prefirieron al famoso más famoso de Roma, que preferir a aquel que los estaba sanando, que los estaba libertando, que les estaba mostrando realmente la verdad, curiosamente, ¿no? Y esto también cumpliendo lo que dice en Isaías 53:5. Que dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, el castigo de la paz de Barrabás, que realmente merecía la muerte, que realmente merecía el castigo, fue sobre ¿quién? Sobre Yeshua. Y por su llaga fuimos nosotros
curados. Por el pueblo haber escogido que muriera mejor Jesús, ¿quién fue liberado? Barrabás. Jesús le dio la libertad a Barrabás. Pónganse ustedes mismos, en vez de decir el nombre Barrabás ahí, pongan sus nombres. Todos nosotros somos sentenciados a muerte como lo era Barrabás, pero fuimos liberados ¿por quién? Por Jesús, por un inocente, por alguien que no cometió pecado, por alguien que no merecía morir y aún así se entregó voluntariamente. Imagínense, ¿no? O sea, yo cuando estaba estudiando esto hasta ni podía avanzar mucho porque era como doloroso, difícil de incluso digerir, ¿no? Porque lo podemos a veces hablar, pero verlo de manera tan detallada, tan vívida como lo estamos viendo acá con un ejemplo tan claro con el de Barrabás, que nunca lo tocamos a ese punto. Veíamos, ah, sí, se soltó a Barrabás y echaron a Jesús y ya. No lo tocamos tan a fondo. O bueno, yo no lo veía tan a fondo, ¿no? Pero nos muestra la gran diferencia. Por eso en primero de Pedro 3:18 que dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por el injusto, Jesucristo, en vez de Barrabás, que sí era totalmente pecador, totalmente malo, había asesinado, y recordemos que el asesinato es digno de que de muerte, ¿no? Y nosotros, si nos ponemos ahí, nosotros también somos los injustos. ¿Qué dice? ¿Y para qué? Para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado ¿en qué? En el Espíritu. Esta segunda parte se cumple en la resurrección. Entonces, si vemos, Él murió por los injustos, nosotros, Él hizo ese cambio y lo vemos perfectamente, ese ejemplo vivido en Barrabás. Eso fue lo que Él hizo por nosotros, sustituyó el lugar de nuestra muerte. Eso lo dice también en Juan 5:24. De cierto os digo. Y esto lo dice el mismo Yeshua, ¿no? Imagínate. El que oye mi palabra y cree el que me envió, y cree al que me envió, tiene vida eterna y no tendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Quién pasó de muerte a vida en este texto? Barrabás. Barrabás merecía la muerte, pero fue liberado. Aquel que debería ser liberado fue llevado a la muerte. Cambió nuestro lugar. Nosotros merecemos la muerte, pero fuimos liberados. Y Él se entregó por nosotros. Un ejemplo mucho más claro de lo que realmente hizo Yeshua por nosotros y lo mostró de manera tan vívida con un reo de muerte. ¿Sí? Si nosotros estamos presos y somos los más famosos por nuestros actos, por nuestras transgresiones, todo lo que merecemos es la muerte, hubo uno que fue capaz de obedecer y fue capaz de librarnos y que hizo caso incluso hasta llegar a la muerte y muerte de cruz. Bien lo dice Pablo en su carta a los Filipenses, ¿no? Y al igual que estos dos machocabríos que vemos en Levítico 16, ¿sí? En esta festividad de Yom Kippur o Día de la Expiación, se echaba la suerte sobre ellos, entonces se echó la suerte sobre Jesús para que fuera para el Eterno y Barrabás fuera liberado, ¿no? Pero vamos a ver que esto no fue solo hasta allí. Yeshua cumplió también los dos machos cabríos. No solo el cordero de Pesach, no solo el cordero que se dio como sacrificio en Yom Kippur, sino también esos dos machos cabríos. ¿Sí? ¿Qué dice estos dos machos cabríos? Creo que lo leímos hace poco, pero los vamos a volver a leer. Levítico 16:7. Después
Tomará dos machos cabríos y los presentará delante del Eterno a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes a Aarón sobre los machos cabríos, una suerte para el Eterno y otra por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá que en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante del Eterno para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Esta era la suerte de los dos machos cabríos. Barrabás no cumple ninguna. Solo ahí se cumple el hecho de dar que las suertes. ¿Listo? Pero vamos a ver que Yeshua sí cumple a plenitud los dos machos cabríos. Eso ya lo vamos a ir viendo a lo largo que avancemos en el texto. ¿Sí? Sigue diciendo en el verso 22. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal le has hecho? Pero ellos gritaron aún más diciendo, sea crucificado. ¿Sí? El pueblo prefirió matar al de buena fama y dejar y liberar al de mala fama, ¿no? Y esto, pues Pilato, viendo tanta presión que tenía, pues dijo, bueno, lo voy a hacer, ¿sí? ¿Y qué dice verso 24? Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que hacía más alboroto, ¿qué dice? Tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. ¿Será que realmente era tan inocente Pilato? Pues solo por lavarse las manos o por querer no matarlo, solo por decir, bueno, voy a hacer lo que el pueblo dice, si no se me amotinan acá, mejor dicho, quién sabe qué me pasa, ¿no? Pero vamos a ver que también estaba cumpliendo algo que hacía referencia a la Torá. O sea, imagínense, esto no pasaba ni siquiera por alto. Y esto lo podemos ver en Deuteronomio 21 del 1 al 7. Y dice, si en la tierra del Eterno tu Dios te da para que la posees y fuera hallado alguien muerto, tendido en el campo y no se supiere quién lo mató, ¿sí? Pues él sabía que Pilato, pues mejor dicho, yo no sé si pensaba en este texto, pero miremos el contexto con lo que estaba pasando y es muy parecido al de Pilato. Dice, entonces tus ancianos y tus jueces saldrán y medirán la distancia entre las ciudades que están alrededor del muerto, hasta las ciudades que están alrededor del muerto. Y los ancianos de la ciudad más cercanas al lugar donde fuere hallado el muerto tomarán de las vacas una becerra que no haya trabajado y que no haya llevado yugo. Y los ancianos de aquella ciudad traerán la becerra a un valle escabroso que nunca haya sido arado ni sembrado y quebrarán la cerviz de la becerra allí en el valle. Entonces vendrán los sacerdotes, hijos de Leví, porque a ellos escogió el Eterno tu Dios para que le sirvan y para bendecir en el nombre del Eterno, y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa. Y todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto, levantarán sus manos, perdón, lavarán, yo estoy leyendo mal, lavarán sus manos sobre la becerra cuya cerviz fue quebrantada en el valle. ¿Y qué dice? Y protestarán y dirán, nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. ¿Qué hizo Pilato? Pilato se lavó muy simbólicamente sobre el becerro, sobre Yeshua, diciendo, esta sangre yo no la he matado, yo no lo he hecho. Se lavó las manos y haciendo referencia a este texto. ¿Ustedes creen que Pilato conocía la instrucción? ¿Será que los sacerdotes entendieron esto?
No, ¿cierto? O quién sabe si después lo entendieron. Y sigue en el verso 8 de Deuteronomio 21. Perdona a tu pueblo Israel, al cual redimiste, oh Eterno, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel. Y la sangre le será ¿qué? Perdonada por haberse limpiado la mano y haber seguido todo este protocolo. Y sigue, y tú quitarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti cuando hicieres lo que es recto ante los ojos del Eterno. ¿Será que realmente Pilato estaba haciendo lo correcto? ¿Será que el lavarse las manos lo estaba aceptando de culpa? No, no lo estaba No. aceptando de culpa. Porque ya bien la mujer le había dicho, no lo hagas, él es justo. Mm. ¿Sí? Pero no era tan inocente, se dejó llevar por la fama. Es lo mismo que hizo Saúl. Saúl, por seguir la fama y por seguir lo que decía el pueblo, ¿qué pasó con él? ¿No cayó en pecado? ¿No dejó al rey de Amalet, a Agag, vivo y de eso trajo consecuencias para el pueblo, ya para la época por lo menos de Medo-Persia, con la reina Esther? A este Agageo Amán, que casito mata a todos los judíos. Si vemos de por sí, Dios tiene y Dios manda ciertas cosas que las hagamos es por algo. Pero si nosotros hacemos caso omiso y preferimos hacer lo que los hombres dicen, lo que el mundo dice, pues ¿qué va a pasar? Esa fama es efímera y cuando se acabe van a venir las consecuencias, ¿no? En Hechos 4:25 nos dice que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Verso 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Todos se unieron y ahorita lo vamos a ver porque está bien relatado, Mateo lo relata muy bien, que realmente todos se fueron en contra de Yeshua. Ninguno abrogó, ninguno pidió, ninguno eh, suplicó para que esto no pasara. Los discípulos también lo habían abandonado. Acá no aparecen los discípulos. Imagínense, ¿no? Y esto está citando a Salmos 2, 1, 2, 3, que realmente se está cumpliendo. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra el Eterno y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿No estaban haciendo lo mismo con Yeshua? Rompamos sus ligamentos y echemos su vida fuera de nosotros. Duro, pero si vemos a lo largo de la profecía se está cumpliendo, ¿no? En Hechos 4:28 también nos dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ya Dios había determinado que esto sucediera. Para que se cumpliera ¿qué? Todas estas profecías. Acá con todo lo que estaba viviendo Yeshua se estaba cumpliendo también esto del Salmo 2, porque si ustedes ven todo lo estaban rodeando a Yeshua quienes no lo rodearon, ¿no? Ya lo vamos a ir viendo poco a poco. Sigue verso 25 de Mateo 27. Y respondiendo todo el pueblo dijo, imagínense lo que dijo todo el pueblo. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. No, o sea, fue lo peor, se echaron su propia maldición sobre ellos mismos. Imagínate, ¿no? Que Dios nos perdone si nuestros antepasados fueron de parte de ellos, ¿no? O sea, imagínate, ¿no? Que Dios tenga misericordia de nosotros, que Dios nos limpie y que esta maldición no caiga sobre nosotros. Que esta palabra es dura, echaron sobre sí su descendencia la culpabilidad de matar al Hijo de Dios. Los hicieron partícipes de este acto.
Algo que si nosotros recordamos en Mateo 23, ¿qué dijeron los sumos o los saduceos? Yo creo que no lo tengo ahí en las diapositivas, se me vino ahorita a la cabeza, pero ¿qué dijeron ellos que ahorita estaban haciendo en oposición a lo mismo que dijeron? Déjenme les digo, pero a ver si lo encontramos. Venga, a ver si lo encontráis. Ella, verso 30. Mateo 23, verso 30 nos dice, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Pero ¿qué estaban haciendo ahorita? Estaban siendo igual que sus padres, pero matando a quién? Al hijo. Peor aún, ¿no? Imagínate, ellos ya dicen no somos cómplices y no hubiéramos sido cómplices de matar a los profetas, pero acá estaban haciendo otra cosa. Sabían que Yeshua era hijo de Dios, sabían y reconocían que él tenía una autoridad que otro no tenía, perdón. Sabían que él conocía lo que verdaderamente era lo correcto, sabían y entendían que muy posiblemente era un buen rabino, un buen siervo de Dios, un buen profeta, si lo hubieran catalogado como un profeta, pero antes dijeron nosotros no lo haríamos porque lo estaban haciendo con él. Aún catalogándolo como profeta no debieron haberlo hecho, pero aún así quisieron, lo mataron, ¿no? Aún así cayeron en contra de lo que realmente querían hacer. Hicieron un acto malo. Verso 26. Entonces, acá Pilato le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Y esta parte parece muy fácil de solo habiendo azotado a Jesús y ya, sino que no fue un azote cualquiera. Esto lo vemos en Deuteronomio 25:1 y dice, si hubiere pleito entre algunos y acudiere al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. El culpable, y si el culpable mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia, según su delito será el número de sus azotes. ¿Qué dice el verso 3? Se podrá dar 40 azotes, no más, o sea, el máximo castigo para un reo, para un prisionero, para aquel que era culpable era 40 azotes. Porque, ¿qué dice? No sea que si lo hieren con muchos azotes más que estos, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. Pero ¿qué pasó con Yeshua? ¿Fueron 40 azotes? Fueron más de 40 azotes. No tenían límite. Fueron y lo flaguraron. Fue una tortura que desgarraba incluso su propia piel. Porque el que se tenía que cumplir la parte de Isaías 53:5, ya lo leímos, ¿no? Que tenía que ser molido por nuestros pecados. Su cuerpo tenía que pasar por el mismo proceso que se pasó la menorá. La menorá para ser esculpida que tuvo que ser martillada. Yeshua para ser esculpido y poder ser la luz del mundo que tuvo que ser azotado. El azotamiento que él hizo fue el cumplimiento literal para que nosotros pudiéramos obtener la paz. Nosotros éramos los que merecíamos esos azotes, pero Él prefirió vivirlos por nosotros. Dice verso 27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Acá ya explica un poco más qué fue lo que pasó en ese momento de azotes. Porque, ¿qué dice el verso anterior? Verso 26, me devuelvo un momento.
Dice, y habiendo azotado, Jesús le entregó para ser crucificado. Si vemos acá en el verso 27, todavía no lo llevaron a ser crucificado. Lo azotaron, pero después vinieron ¿quién? Los soldados de Jesús y lo llevaron al petróleo. Pretorio, ya estoy leyendo mal, ya dije petróleo, pero no, es pretorio. Ay, bueno, ustedes me entienden más, ¿no? Entonces, este lugar, ¿sí? Y acá muestra que Jesús sería ejecutado por la autoridad y por el poder, ¿qué? Romano. Esto también es cumplimiento de una profecía. Y cumpliendo la profecía de Daniel que dice que no va a ser cortado por sí, sino que se le iban a quitar la vida a él, ¿sí? Eso lo vemos en Daniel 9:26. Y después de los 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, ¿sí? Y bueno, el resto del verso ustedes ya la conocen, se los dejo después ustedes para que lo lean, ¿sí? Y el pretorio, ¿qué era? Era la residencia oficial y el cuartel general del gobernador romano en Jerusalén. O sea, era el lugar, hagan de cuenta que es, acá por lo menos es, bueno, acá cerca en Bogotá hay uno que se llama la General Santander y es donde está el lugar donde hay una academia de policías, muy posiblemente así. Era un lugar de asentamiento donde regía toda la comandancia policial de Jerusalén. O sea, ¿será que había solo uno o dos soldados? Y a veces no lo pintaban así, no, es que hubo uno o dos soldados, pero realmente era el lugar donde se entraba toda la autoridad de Roma. Como diciéndole a Yeshua, mire, nosotros tenemos más autoridad que usted en Jerusalén. Según es usted, que rey de los judíos. Usted, el autoproclamado Hijo de Dios. Ahora nosotros tenemos la autoridad y toda la potestad sobre usted. Eso es lo que le estaban tratando de decir en medio de sus cosas, ¿no? Es llevado ante el corazón del poder secular, ante el corazón de Roma y allí empieza la condena. Cuando habla de que había una compañía, sí, ahí en el verso 27 que dice, entonces los soldados del gobernador llegaron al petróleo y reunieron alrededor de él a toda la compañía, ¿sí? Que dice, esto más o menos se cree que son 600 soldados. La compañía era una cohorte, ¿sí? Y esta cohorte romana se conformaba más o menos de 600 soldados. Aunque a veces, ¿sí? En contextos como el que estaba pasando literalmente acá con Yeshua, solo había un contexto de 200 hombres o 200 soldados, ¿sí? Y Mateo enfatiza que toda la compañía. Cuando enfatiza que toda la compañía, muy posible estaban todos los 600 soldados. Imagínate tú, o sea, nomás ponte a pensar, si tú te sientes tan herido solo porque una persona se burle de ti y te humille o te haga algo, imagínate a 200 hombres vituperándote, maldiciéndote, castigándote, incluso, y dice, y si dice toda la compañía, muy posiblemente eran los 600 hombres. O sea, a nivel psicológico y a nivel emocional que hubiera traído sobre Yeshua. ¿Será que nosotros hubiéramos resistido esto? Si por lo menos el bullying en los colegios para un niño es de 2 o 3 alumnos y la opresión psicológica es tan grande, ¿qué será con Yeshua que recibió 600 insultos, 600 burlas? Imagínate, todo eso es que es inimaginable porque, o sea, no lo hemos vivido. Entonces, por eso no podemos decir, no, es que Yeshua nunca fue burlado. Él no sabe lo que es ser burlado por el mundo. Él no sabe qué es lo que es ser rechazado. Él lo sabe.
Lo subió en carne propia, lo vivió. 600 hombres humillándolo, haciéndole mil de cosas, ¿no? Y en esto vemos cuatro símbolos que se cumplieron, ¿sí? El primero, el cumplimiento del siervo sufriente, lo que vemos en Isaías 53, ¿no? Se cumple este acto proféticamente y lo vemos en Isaías 56. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me maceaban la barba, no escondí mi rostro de injurias y de estupos. Él lo vivió todo, él no rechazó, él estuvo dispuesto voluntariamente a vivir todo esto. Imagínate, ¿no? O sea, no sé si nosotros seríamos capaces de soportar todo esto. Isaías 52:14 sigue diciendo, ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Esto se estaba cumpliendo acá. Imagínense todo lo que le tocó vivir a Yeshua, no fue cualquier cosa, ¿sí? Esta burla colectiva, sistemática de todo eso, llevan al punto de desfigurarlo, al punto de ser un asombro total, que lo vamos a ver cuando Él descienda, como lo dice Zacarías, como lo dice Mateo 24, cuando Él descienda de las nubes, pues lo vamos a ver. ¿Cómo es que realmente Él quedó? La otro símbolo del cumplimiento es la universalidad del pecado y el rechazo, cómo todos lo rechazaron y cómo todos lo, y cómo Él acepta todo el pecado del mundo. Ahí como vemos, toda la compañía empezó a rechazarlo. No fue un solo acto de dos o tres malvados que se fueron en contra de él. Recordemos que cada soldado romano no era cualquier persona, eran los más brutos, los más estoicos, los más bárbaros, los más sádicos, los más crueles en la tortura, porque a eso se dedicaba el imperio romano, ¿no? Era maldad, simbolizaba y toda esta compañía muy posiblemente simbolizaba toda la humanidad al momento de rechazarlo y al momento de vituperarlo y no querer nada contra él. Lo que vemos hoy en día. ¿Será que hoy en día todavía lo aceptan? ¿Será que todavía hoy en día lo quieren? No. Y eso es lo que vemos hoy en día contra la inocencia, contra la divinidad que hacen, un rechazo y un juicio puro. Quieren acabarlo, quieren arrasar con todo eso. Ya hoy se está levantando incluso en los líderes políticos se está levantando eso, el querer callar realmente la voz de la divinidad de Dios y de su justicia y de lo que nosotros realmente debemos de hacer. ¿Por qué? Porque no les conviene. Vemos la inversión o la disque victoria militar, porque pues en ese momento para ellos pensaron que realmente era una victoria, ¿sí? Pero vamos a ver que también era una ironía de Dios con ellos. Porque en la mentalidad romana, una cohorte reunida celebraba una victoria o aclamaba a un general triunfante. Para ellos eso se utilizaba la corte. Ellos irónicamente pensaron que estaban destrozando y aparentemente estaban destrozando a alguien burlador, a alguien que no merecía, sí, pero no se estaban dando cuenta que ellos estaban aclamando triunfantemente el triunfo de Yeshua sin ellos darse cuenta. Esa es la ironía divina. Un preso que según eso parecía derrotado, que parecía preso, que no tenía el lugar de victoria, iba a dar la victoria más grande sobre el pecado y sobre la muerte. Irónicamente ellos no lo entendieron.
ese desfile militar que parecía y fue como una parodia para Roma y para Satanás y para el enemigo, burlándose de él, también fue una realidad que anunció que su triunfo, sin ellos pensarlo, sin ellos entenderlo, que lo vivió de la peor manera, pero Yeshua sabía lo que estaba realmente pasando a nivel espiritual. Él sabía lo que iba a venir después de todo este sacrificio que él iba a dar. El otro simbolismo es la ironía, ¿sí? Que vemos que este ejército mostrando su poder y mostrando todo eso, pensando que tenía toda la honra, pero en su ironía de querer burlarse y de querer distorsionar, estaban cumpliendo parte de algo que era que tenía que haber una corte que estaba liderando o que estaba acompañando a aquel soldado o aquel rey, ¿sí? Porque las cohortes no se hacía eso. Imagínate un preso a nivel nacional de cualquier país que los que ustedes estén y vaya hasta el presidente y vaya la línea, el ejército más allegado al presidente, ¿no? Por lo menos los de la clase blanca, que esos que se visten así, eso solo los utiliza el presidente, ¿no? Eh, lleguen y custodien al preso, ¿ustedes qué piensan? ¿Por qué? O sea, si es un preso, si hizo lo malo, ¿por qué tanta honor, tanta honra o tanta pompón, por así decirlo, ¿no? Para hacer algo con este reo, ¿no? Por eso es que la muerte de Yeshua salió de todo estigma a nivel social de la época, porque no era común que toda una compañía estuviera custodiando un preso que según eso era malo, a un preso que era ladrón, a un preso que era algo así. ¿Por qué no lo hicieron con Barrabás, no? Es curioso, la ironía de las cosas, ¿no? Pero que Dios utiliza esa burla de la cual ellos hicieron y de la cual Dios va a decir, no saben lo que es lo que están haciendo. Están cumpliendo ciertas cosas que se tenían que hacer solo con quién, con un rey triunfante, con un político triunfante, lo estaban haciendo con un preso, que según para ellos no tenía nada de importancia, pero sí tenía importancia a la vez que es lo que estaban haciendo el tamaño de las cosas, ¿sí? Esto resalta la naturaleza de su medio, que de su reino, de lo que él iba a establecer, que no era que con fuerzas, que no era a nivel militar, que no era como Pedro lo pensaba, que no era como los discípulos lo pensaban y que ni siquiera era como el Sanedrín lo pensaba, porque ¿qué pensaban ellos? No, el rey va a venir a poner a todo el imperio bajo sus pies, ¿no? Pero, ¿qué pasó? Como él era el verdadero rey, hasta su ejército lo rechazó, hasta todos lo escupían y lo rechazaban, ¿no? Eso es lo que realmente estaba presentando ahí, una manera burlesca y grotesca de decir usted no es el rey, pero no sabían lo que estaban haciendo. Y esto prepara el escenario para que hubiera una burla mucho más mayor. Porque eso no se quedó solo acá, no se quedó solo en azotarlo en en este momento, sino que avanzó a más. Y esto lo vemos en Salmos 22:12. Se puede conectar con esto que dice, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Bazán me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Estaban haciendo los soldados, haciendo literalmente lo que está diciendo los dos versos. Cuando hablamos de los toros de Bazán, para esa época era una región muy famosa, ¿sí? Que representaban enemigos poderosos, crueles y persistentes, algo que realmente detalla lo que es Roma, ¿no?
Entonces, esto de león rugiente, que es la ferocidad depredadora o la ferocidad con la que ellos le daban los azotes. O sea, no eran azotes de ay, así suavecitos, sino que lo daban con todas las fuerzas que tenían. Eran crueles al momento de azotar, al momento de castigar, al momento de burlarse de Yeshua, lo estaban haciendo. Esto también se cumple lo que dice en el verso 16 de Salmo 22. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Esta segunda parte pues ya se cumple más adelante. Si vemos, no fue algo grato. Cuando habla de perros, recordemos que a lo largo de las escrituras, incluso Yeshua en una de sus enseñanzas utilizó el término perrillos, pero no está hablando en un contexto de menosprecio, sino de decir los paganos, aquellos que se dejan llevar por sus deseos, por sus ambiciones, por sus anhelos, ¿sí? Pues son iguales que un animal, por eso los liga con perros, ¿sí? Haciendo de en cuenta que me rodearon los gentiles, ¿sí? Y cuando habla de cuadrilla de malignos, está hablando de los líderes religiosos, ¿por qué? Porque estaban haciendo todo lo contrario, todo lo opuesto a lo que Dios les determinó que hicieran, ¿sí? Imagínense todo lo que vemos acá, ¿no? Todo lo que estaba pasando acá. Sigue verso 28. Y desnudándole, o sea, después de haberle azotado, le rasgaron el vestido, lo desnudaron. Imagínense ya el vestido totalmente pegado a la carne. No sé si a ustedes les ha pasado que nomás se le queda algo pegado a la herida, ¿cierto? Y cuánto no duele quitarla, ¿no? Cuánto no duele limpiar eso. Pues es lo que pasó cuando le desnudaron, le quitaron esa ropa, ¿sí? Con lo que le azotaron antes y después, ¿qué dice? Le echaron encima un manto escarlata. Este manto escarlata nos trae algo, ¿sí? Muy importante y de pronto acá para no cortarlo, les pido que me tengan paciencia si me paso algunos minutos, porque es importante para no dejarlo cortado. ¿Listo? Cuando hablamos de escarlata, y casi siempre hemos escuchado que son gusanos, ¿cierto? Pero no sabemos qué tipo de gusano. Yo hasta ahora lo pude encontrar. Yo estaba busque y busque y no lo encontraba, pero con este estudio sí lo encontré. Este manto escarlata viene de la semilla de un insecto o del color escarlata que saca este insecto. Este insecto se llama cochinilla kermes, así se llama. Este pertenece a la familia de Kermesidae. Bueno, es un grupo de insectos escama que se alimentan de la savia de ciertos árboles, ¿sí? Especialmente de los robles, ¿sí? Las hembras, una vez que fecundan, es decir, una vez que quedan embarazadas, para términos más entendibles, ¿sí? Se hinchan y adquieren una apariencia similar a una baya de color rojizo. Es decir, haga de cuenta como una uva toda roja, ¿sí? Así es parecida a una valla, ¿no? Yo no sé cuáles son las vallas, ¿no? De pronto en sus países sí hay, acá no hay vallas. Por eso la ligo con por lo menos las fresas o las moras que son así como rojas y muy gruesitas, ¿no? Y pues en todo ese hinchamiento, pues ahí es donde contiene el tinte, ¿sí? Este tinte carmesí era el que se distinguía para los reyes, porque no cualquiera adquiría este tipo de manto escarlata. ¿Por qué? Porque se necesita mucho trabajo para extraer el tinte de este carmés, porque imagínate un gusanito cuánto carmés o cuánto este tinte carmesí iba a sacar, pues no era mucho. Necesitaba muchos de estos gusanitos para poder tintar toda una tela, por eso era mucho más costoso este traje y era lo que más utilizaba, que era
los reyes, los gobernadores, gente de plata, de prestigio. Entonces, ¿por qué le estaban poniendo este manto a Yeshua? Para decirnos que eres tú el rey. Han de cuenta una tipo de coronación en medio de burla. ¿Sí? Eso es lo que estaban haciendo. Ironía que lo estaban coronando porque ellos no sabían realmente que sí realmente lo estaban coronando para algo mucho mayor, ¿no? Entonces, este color era intenso y duradero. Su uso dice que se remonta a civilizaciones como la fenicia, la egipcia, la griega y la romana. Ahí podemos meter la hebrea, ¿no? Porque incluso desde la época de David también se utilizaba esto, ¿no? Porque dice yo soy como gusano, ahí refiriéndose a este mismo gusano, ¿sí? Es este mismo gusano que vemos acá, déjenme se los muestro un poquito más cercano. Este es el gusano que yo les digo, que es el gusano carmesí, bueno, este cochinilla kermés, sí, ya estoy cambiando el nombre. A este gusano es al que se refería, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta. Este kermés fue una de las más importantes, ¿sí? A lo largo de esto y pues trajo una importancia tanto económica y cultural porque era considerable, o sea, era uno de los que más traía beneficios, ¿no? Porque pues era para la realeza, ¿no? Y era lo que más la gente rica deseaba, ¿no? En su época. El color carmesí se asocia también con el que, con el poder, la realeza y lo divino, ¿no? También en Isaías se liga el color carmesí con el pecado, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta, ¿listo? Y este también, su uso en vestimenta se utilizaba para también para rituales, por lo menos coronaciones y cosas así por el estilo, ¿no? Vamos a ver que los huevos depositados debajo de su cuerpo quedaban protegidos hasta ser encupados y capaces de desarrollarse solos. Muriendo la oruga, su fluido carmesí mancha su cuerpo y toda la madera a su alrededor. De allí es de donde se recolecta este color carmesí. De los cuerpos de esos gusanos muertos era que se extraían las tintas de los tonos más valiosos que tenían los mantos que cubrían a las personas que eran consideradas importantes, estimadas y honradas. Lo que les digo, reyes, por lo menos Pilato muy posiblemente también tuvo estas vestimentas y muy posiblemente parte de la guardia, como los generales, como gente muy alta a nivel militar. Cuando esta oruga escarlata está lista para desovar, es decir, para dar a luz a sus chiquitos, prende su cuerpo al tronco de un árbol. Los robledales de la región mediterránea se fija de una manera tan firme que ya sabe que jamás podrá desprenderse de allí. Es un sacrificio que voluntario. ¿Qué hizo Yeshua? ¿En qué manera se prendió y en qué madero dejó allí su sangre derramada y que sabía que de allí ya él no podía dejar y que dijo yo me entrego voluntariamente? Él se hizo despreciable, así igual que este gusano, para salvarnos a cada uno de nosotros. Se aferró a la cruz del Calvario para entregar su vida por nosotros. Su sangre nos cubrió. Por eso nos hizo ¿qué? Reyes y sacerdotes para Dios. Su sangre carmesí, símbolo de un estatus honorable, nos lo da a nosotros a través de qué? A través de su sangre, siendo este mismo gusanito. Por algo David también en Salmos 22:6 dice, yo soy gusano, yo soy como un gusano, ¿sí? Y lo vemos en Isaías 1:18 cuando habla de este color carmesí, ¿no? Que lo liga con el pecado, que dice, venid luego, dice el Eterno, y estemos a cuenta.
Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, que dice, vendrán a ser como blanca lana. Asimismo, vino a ser Yeshua a morir por nosotros voluntariamente, lo mismo que dice en el verso 6, dice, mas yo soy gusano, Salmos 22:6, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado por el pueblo. Cuando habla yo soy gusano, se estaba refiriendo a este gusano, ¿sí? Y que se liga mucho con lo que estaban haciendo los soldados. Lo estaban vistiendo de rey en medio de burla, pero realmente lo estaban coronando como el rey de los, de los gentiles, como el rey de los extranjeros, irónicamente, ¿no? La ironía de lo que hace Dios, ellos no estaban viendo realmente el trasfondo divino de lo que nosotros realmente podemos ver. Muy posiblemente para ellos era una burla más, muy posiblemente para ellos era una jactancia más, pero no sabían realmente el contexto. Y el manto carmesí lo podemos ligar con Génesis 38:28. Sucedió cuando daba a luz que sacó la mano del uno y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana diciendo, este salió primero. ¿Ató un hilo de qué? De grana. El manto carmesí también da la heredad y por eso por lo menos podemos ver el relato, porque ¿quién eran estos dos gemelos? Muchos los ligan con Esaú y Jacob, pero no eran, eran otros gemelos. Los que era de Judá y Tamar, recordemos esta nuera de la cual los hijos de Judá, ninguno era acto, uno murió por un trueno, el otro murió por hacer cosas que no debía y así sucesivamente hasta que este se quedó sin hijos, ¿sí? Y que le dijo a Tamar, no venga, mejor devuélvase porque es que no tengo hasta que crezca este hijo, ¿no? Pero Judá no tenía la intención de dar en casamiento a Tamar con el otro hijo. Entonces, ¿ella qué hace? Pues dice, no, pues si este no me quiere poner atención, pues ahora me voy a vestir de prostituta y me presento ante él. Y pues así fue como quedó embarazada Tamar de Judá, ¿no? Él ni se dio cuenta qué fue lo que pasó. ¿Qué pasó? ¿Cómo marcaban al primogénito con un cordón de grana? A Yeshua que le pusieron allí en la cruz, un manto carmesí, que también es tipología al rey, que era distinción de realeza, ¿no? Lo estaban coronando. En segunda de Samuel 1:24 nos dice, las hijas de Israel son insensatas, son instadas a llorar por Saúl, quien las vistió de escarlata delicadamente. Estaban honrando ¿a quién? A Saúl. Por, por eso se vistieron de qué? De escarlata. Dice Proverbios 31:21, no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles, refiriéndose a escarlata, es decir, a ropas dobles, a ropas de lujo, a ropas de protección. No todo rico para esa época era fácil de tener ropas dobles. Es lo mismo que aquel de la calle, si recibe ropas dobles es porque encuentra en la basura, pero no realmente porque las consiga y se pueda cubrir del frío, ¿no? El que más se puede proteger es aquel que realmente tiene la solvencia económica de decir, venga, yo me compro esto y esto y esto y me cubro, ¿no? Eso daba la similitud, es decir, la familia bien vestida, la mujer virtuosa es aquella que está trabajando en su casa, que mientras que nieve ella consigue vestidura para que su familia esté bien protegida, no sienta frío, indicando que tenía que tener esa de lujo de protección, lo cual Yeshua también hace a través de su sangre. Nos da la protección, nos da el lujo de la vida eterna.
lo que no todos reciben, porque muchos lo rechazan. Entonces los soldados, en medio de esta burla, están vistiendo y piensan que están vistiendo a un rey falso cuando realmente lo están proclamando a nivel espiritual. Esta era la ironía más grande, ¿no? Esto es lo más absurdo que pudo haber hecho Roma, pensando que estaban haciendo lo bueno, burlándose, entregándolo, matándolo, incluso posiblemente hasta el adversario estaba haciendo fiesta diciendo, ya me hice con la heredad, ¿no? Pero no sabían lo que les esperaba, ¿no? Curiosamente, ¿no? Por eso es que Yeshua es la imagen de ¿qué? Del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, a quien también se merece toda la honra, toda la gloria y es digno de realeza, ¿no? Como les dije, la escarlata también simboliza el pecado, el rey cargando todo el pecado. Isaías 1:18, ¿no? ¿Qué nos habla de ese dolor? Pues cuando lo desnudaron, vamos a terminar de estudiar este verso, la desnudez, cuando dice que le quitan sus vestidos, lo desnudan, eran los condenados los que más, esta era la humillación más grande, ¿sí? Imagínate a Yeshua totalmente desnudo y allí burlándose de él. O sea, no era cualquier cosa lo que le estaban haciendo, ¿sí? Otra cosa que tenemos que ver y es que a Yeshua lo estaban azotando con correas de cuero, ¿sí? Que tenían pequeños garfios de metal. Acá los podemos ver, estos garfios. Se los acerco un poco. Fuera de eso, tenían pedazos de fuego no, sino de plomo, ¿sí? Y tenían materiales filosos, que al momento de estarle azotando, si vemos acá estas punzas, ¿sí? Este era uno parecido. Al momento de estarle flagelando, lo hacían así, ta, 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 o sea, en forma X. Al momento de estarle flagelando, ¿sí? Pues eso hacía que el sufrimiento fuera peor, porque que al momento de jalar el látigo, ¿qué estaban haciendo? Estaban rasgando toda la carne. Si nomás nosotros sentimos una aguja, nos ponen la aguja nomás acá en el dedo, cuánto dolor nos sentimos, ¿no? No es nada grato, pues imagínate, o nomás que te medio te raspas, ¿no? Y eso es nomás porque medio te roza algo, ¿no? O hagan de cuenta nomás cuando están cortando una verdura y preciso se cortaron el dedo, ¿no? Cuánto no duele. Imagínense a Yeshua dándole latigazo por lado y lado, dejando su cuerpo totalmente desgastado, ¿no? Acá vemos cómo lo hacían el daño, ¿no? Entonces imagínate esto no era nada fácil y fuera eso que los soldados romanos no eran tan amables de decir, venga, hagámoslo suavecito para que no le pase nada tanto, ¿no? Para que no se noten sus heridas, no, eran sádicos por naturaleza, ya los habían enseñado a ser sádicos porque esa era la costumbre que ellos tenían. Imagínate, si había 600 soldados, ¿ustedes creen que solo uno le dio azotes? Se cansaba uno, seguía el otro, se cansaba el otro, seguía el otro y así sucesivamente. ¿Cuántos azotes recibió? No sabemos, pero era tal cruel que su sangre fue derramada por todo el camino hasta llegar a la crucifixión. Y aún así todavía puede resistir, ¿no? Vamos a dejarlo hasta acá. La clase entrante, vamos a terminar de estudiar lo que sigue, ¿sí? Si vemos, pues no es nada grato. Vamos a orar y después les dejo a ustedes para que hagan sus comentarios y sus preguntas, ¿vale? Oremos. Señor, gracias, gracias Señor, porque hasta este momento estamos entendiendo un poquito más a fondo lo que realmente tú sufriste, lo que realmente tuviste que pagar por nosotros. Padre, ayúdanos a no olvidar ese sacrificio,
a realmente honrarlo, a realmente obedecer, porque no hay más sacrificio que este. No hay más perdón de pecados si te rechazamos, si te vituperamos. Ayúdanos a mantenernos en ti. Ayúdanos a caminar de acuerdo a tu voluntad, Padre. Que nosotros realmente podamos entender esto y que sea un cambio radical para nuestras vidas. Ese sacrificio tan grande, tan, tan grandioso que hiciste tú por nosotros, porque realmente nosotros merecíamos todo eso. Nosotros merecíamos estos azotes, merecíamos la burla, porque nosotros somos los pecadores, porque nosotros somos los que fallamos, los que hicimos el mal, pero aún así tú quisiste tomar el lugar de nosotros, aún así tú nos perdonaste, aún así tú fuiste voluntario sin importar lo que iba a suceder o lo que te sucediera, aún así tú estuviste dispuesto a darlo todo por nosotros, Padre. Ayúdanos a vivir de acuerdo a tu voluntad, ayúdanos a no rechazarte, a no dejarte a un lado porque sabemos que sería el fin de nosotros, Padre. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén.